vamos a dar inicio al día de hoy a la clase. Vamos a hablar sobre la enfermedad del parénquima pulmonar, específicamente sobre enfermedades que involucran el alveolo. Entonces, los objetivos de la clase nos vamos a enfocar principalmente en las categorías de enfermedad alveolar aguda y crónica, síndrome de pulmón-riñón, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, así como la neumonía organizada por bronquiolitis obliterante. Bien, entonces la enfermedad del parénquima pulmonar lo podemos dividir en dos, intersticial y alveolar. La que nos compete en este caso es la alveolar. Bien, entonces vamos a comenzar describiendo un poquito sobre la anatomía del alveolo, ¿verdad? Entonces, utilizo esta imagen para que podamos recordar lo que hemos visto ya en clases anteriores de cómo se está constituido el árbol bronquial y que al final, pues en el bronquiolo terminal es donde vamos a encontrar los alveolos, ¿verdad? Entonces, bien, aquí tenemos una imagen donde podemos ver que ya después, cerca de 30 generaciones de que se ha subdividido el bronquio, podemos empezar a ver el acino, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que compone el acino. Y algunos alveolos se pueden empezar a ver desde el primer orden, segundo orden y tercer orden, formando sacos alveolares. Bien, una vez que tenemos esos sacos alveolares, también es importante reconocer cómo está la circulación sanguínea en en estos alveolos. Entonces tenemos la arteria pulmonar formando los pequeños capilares y también las venas pulmonares, ¿verdad? La arteria pulmonar que viene del lado derecho del corazón y la vena pulmonar que va hacia el lado izquierdo del corazón. Perfecto. Entonces ya conociendo esos conceptos, vamos a hablar también un poco de la fisiología del, de los alveolos o cómo ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, esto es para ponernos en contexto, ¿verdad? Bien, entonces, ubicados en los bronquiolos terminales, aquí tenemos una imagen microscópica, un esquema, mejor dicho, de un alveolo, ¿verdad? Que está compuesto por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 lo que dan es estructura al alveolo y los neumocitos tipo 2 son los que secretan el surfactante, que es lo que podemos ver en esta imagen, que es como un color púrpura, en donde este surfactante su función principal es generar tensión, ¿verdad? En el alveolo para que este no colapse. En el alveolo también podemos encontrar los macrófagos alveolares, cuya función es degradar este surfactante, así como también combatir enfermedades infecciosas. Bien, es importante hacer notar que dentro del alveolo, dentro de los pulmones están compuestos por alrededor de 500 millones de alveolos, de 500 a 700 millones de alveolos, con una superficie alrededor de 50 a 70 metros cuadrados. Y esto lo que permite es el intercambio gaseoso. ¿Ok? Que es lo que vemos en esta imagen. Entonces, la estrecha relación que existe, como vimos en la imagen de anatomía, entre los capilares y el alveolo, por la forma en cómo están dispuestos, entonces tenemos la barrera hemato-gaseosa, ¿verdad? Entonces, está compuesta por tres partes, que es el endotelio vascular, la membrana basal y el neumocito, ¿verdad? Entonces, esta estrecha relación es lo que permite el intercambio gaseoso entre el oxígeno y CO2. Entonces, como podemos ver, sangre que viene
desde las arterias pulmonares ricas en CO2. Entonces, por diferencial de presión, que ese es un concepto básico en, en la parte fisiológica del intercambio gaseoso. Recordemos que todo el diferencial de presión, o sea, en los gases o la presión va a pasar de donde hay mayor concentración a un área donde hay menos concentración. Entonces, al pasar la sangre llena de CO2 por este espacio, entonces, o por esta barrera, entonces, como hay mayor presión de CO2 intravascular, entonces vas a pasar a este espacio, ¿verdad? El espacio alveolar. Lo mismo sucede con el oxígeno. Cuando inspiramos, entonces ese aire rico en oxígeno, hay una mayor concentración de oxígeno en el espacio intraalveolar. Entonces eso lo que permite es que como la sangre viene desoxigenada o pobremente oxigenada desde las arterias pulmonares, entonces existe este intercambio gaseoso. ¿Verdad? Que lo que va al final lo que hace es que enriquece la sangre de oxígeno. Bien, entonces, ahora conociendo un poco sobre la anatomía y la fisiología del, del alveolo, entonces vamos a hablar sobre cómo se clasifica, ¿verdad? Las categorías de la enfermedad alveolar. Entonces tenemos dos clasificaciones, aguda y crónica. En la enfermedad aguda tenemos una serie de enfermedades que van a producir patología alveolar. Entre ellas tenemos la neumonía, el edema pulmonar alveolar, hemorragia, la aspiración y lo que se conoce como el síndrome de casi ahogamiento. Bien, entonces hablando un poco de la neumonía, neumonía la vamos a definir como una consolidación del pulmón producido por un exudado inflamatorio, predominantemente bacteriano. Y como no sé si recuerdan en la clase del viernes, en la discusión del caso clínico, el doctor Bu hizo mención a que en la mayoría de los casos la neumonía, aparte de que es bacteriana, pues en un 80%, es lo más frecuente que los agentes patógenos más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae y el neumococo, ¿verdad? El otro 20% pues está compuesto por las diferentes otras causas que podrían llevarnos a una neumonía, como ser las virales. Bien, entonces, desglosando un poco la neumonía, vamos a tener lo siguiente, la siguiente clasificación, que está basada en cómo es el patrón, ¿verdad? Entonces, tenemos que está por el patrón lobar, el patrón segmental, el patrón intersticial, el redondo y el cavitario. También es importante mencionar que en todos estos casos, en la mayoría, salvo a la intersticial, la neumonía va a afectar principalmente el espacio alveolar, ¿verdad? Ya sea lobar o segmental, aunque también puede afectar el intersticio. Y las características de una neumonía es que es más radiopaco en relación al parénquima pulmonar circundante, se presenta con un patrón algodonoso e indistinto, es decir, que los bordes no están muy bien definidos, salvo cuando es lobar, ya lo vamos a ver más adelante, que tiende a tener una densidad homogénea y que se puede asociar a atelectasias. Entonces, veamos el patrón lobar. Como su nombre lo dice, patrón lobar es porque involucra un lóbulo del pulmón. En este caso, vemos esta radiografía posterior anterior de tórax en la que observamos un consolidado en el lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Ok? Entonces está muy bien delimitado. Puede ocurrir también que en este caso de las neumonías lobares,
uno de sus bordes esté bien delimitado, como en este caso, y es por la cisura, ¿verdad? Que separa los lóbulos, el lóbulo superior del lóbulo medio. También se puede ver muy bien la silueta de la aorta por la diferencia de densidad que la neumonía está causando. Entonces, el prototipo, o es decir, el primer diagnóstico que se nos viene a la mente cuando vemos una neumonía lobar es la que es causada por el Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Ahora hablando sobre la neumonía segmental, que también se conoce como bronconeumonía, es aquella en la que vemos un consolidado parchado, ¿verdad? Que involucra múltiples segmentos pulmonares simultáneamente. También en este caso, en la neumonía segmental, no vamos a observar broncograma aéreo, que este sí es frecuente en la neumonía lobar, ¿verdad? También el prototipo de esta enfermedad es el Staphylococcus aureus. Entonces, cuando veamos una imagen de estas, lo primero que vamos a pensar es en una neumonía por Staphylococcus aureus. O también se puede ver afectado o ser el agente causal bacterias gram positivas como la Pseudomonas aeruginosa, que principalmente va a tener afectación basal. Bien, cuando hablamos de la neumonía intersticial, pues si vemos al principio, esta no es para efectos de la clase de hoy, no tiene competencia. Sin embargo, dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas se encuentra la neumonía organizada criptogénica. Esta neumonía organizada criptogénica es un diagnóstico que hacemos por descarte y es la que está dentro de los objetivos de la clase, puesto que, vamos a ver, es una neumonía idiopática intersticial. Pero ¿por qué le llaman intersticial si estamos hablando de enfermedad alveolar? Y es porque histológicamente hay un acúmulo intraalveolar de tejido de granulación compuesto por miofibroblastos y tejido conectivo. Entonces, este acúmulo de miofibroblastos y tejido conectivo van a causar que haya una disrupción en el intercambio gaseoso y ocupando el espacio alveolar. Entonces, por esta razón, a pesar de que es una neumonía intersticial, está catalogada dentro de las enfermedades alveolares. Esta es la enfermedad que anteriormente se conocía como neumonía organizada por bronquiolitis obliterante, pero en la actualidad se llama neumonía organizada criptogénica. Entonces, esta neumonía, vamos a pensar, ya es por descarte, es decir, que no es lo primero que vamos a pensar en un paciente cuando estemos enfrentados ante una neumonía, sino que el clínico va a decir que no mejora con antibióticos y que tiene un patrón bilateral que podemos ver en la radiografía, ¿verdad? En un 25% de estas neumonías podemos ver una opacidad tipo masa, ¿verdad? Así como en esta imagen que podemos ver en el pulmón izquierdo, una imagen tipo masa. También se puede acompañar hasta en un 26% de patrón retículo nodular, que son de las características de las neumonías o neumopatías intersticiales, que tiene tres patrones: el patrón reticular, el patrón nodular o retículo nodular. El patrón reticular es como este que vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es una enfermedad por Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? Que es la más frecuente
en pacientes con SIDA. Entonces, es muy distinto a lo que vemos en los patrones alveolares, que es más un patrón algodonoso, como les mencioné anteriormente. Ahora bien, pasando a la neumonía redonda, esta es una forma esférica, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Las tres flechas blancas señalan los márgenes de la lesión o del consolidado, mejor dicho, formando una esfera, ¿verdad? Es más frecuente en niños y se da más hacia los segmentos posteriores del pulmón. El prototipo de la enfermedad de esta característica, de este patrón de neumonía, es el Haemophilus influenzae, aunque también puede ser causado por estreptococos y neumococos. Y como les mencioné, es más frecuente ver esta patología en niños. Ahora bien, cuando hablamos del patrón cavitario, lo primero que se nos viene a la mente es tuberculosis. Tuberculosis por una infección postprimaria o por reacción, ¿verdad? Reacción secundaria a la tuberculosis. Entonces, las características de esta enfermedad son que vamos a ver cavitaciones apicales, ¿verdad? Bilaterales, de pared fina y sin niveles hidroaéreos. Esa es la característica principal de esta patología o de este patrón de neumonía, ¿verdad? También puede ser causado por otros agentes, no solamente tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis, sino que también puede ser causado por Staphylococcus aureus y por Streptococcus pneumoniae, también Klebsiella pneumoniae o infecciones por hongos como la coccidiomicosis, también puede causar este tipo de patrón. Aunque el prototipo es la tuberculosis. Bien. Entonces, ahora que ya hablamos un poco de neumonía, lo abordamos desde un punto meramente, prácticamente solo de clasificación, puesto que hablar de neumonía y de cada uno de estos temas, pues involucraría una clase por cada uno de ellos. Ahora, dentro del edema pulmonar alveolar, tenemos el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es otra de los objetivos de la clase. Bien, entonces, ¿cómo se define el síndrome de distrés respiratorio agudo? Se define como un daño pulmonar agudo caracterizado por el incremento de la permeabilidad alveolo capilar, como lo vimos en la primera porción de la presentación, donde vemos la íntima relación entre el capilar pulmonar y el alveolo. Entonces, una permeabilidad aumentada y a su vez esto provoca un edema pulmonar. Entonces esa es la definición. Cuando esta permeabilidad se ve incrementada y entonces el espacio alveolar se llena de líquido, ¿verdad? Entonces eso lo que nos va a producir es una imagen como esta. Ya la vamos a ver un poquito más adelante, la voy a describir. Aunque me interesa que también veamos cómo podemos llegar a conocer a diagnosticar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y este se compone por tres fases. Tiene la fase aguda o exudativa, la fase proliferativa o intermedia y la fase tardía o fibrótica. Entonces, la fase aguda o exudativa, esto ocurre en las primeras 24 a 48 horas. Y en este caso, las radiografías de tórax pueden ser normales. Ahora, cuando hablamos de la fase proliferativa o intermedia, esta se puede desarrollar en 2 a 3 semanas. Y aquí ocurre un deterioro muy rápido del estado de la salud del paciente, ¿verdad? Y así es como lo va a manifestar el clínico. Entonces es importante saber estas fases para poder ubicarnos y poder apoyar al clínico. Ya por último, en la fase tardía, esto es en los pacientes que sobreviven al síndrome de distrés respiratorio agudo.
por definición también, el síndrome de estrés respiratorio agudo, solamente un 50% de los pacientes que llegan a este distrés respiratorio sobreviven. Entonces, esta fase tardía solamente la vamos a ver en los sobrevivientes y es en la que desaparecen las imágenes. Y esto puede tardar más de 3 semanas, ¿verdad? Entonces, existen unos criterios que se conocen como los criterios de Berlín, que son los que los clínicos utilizan para saber si existe distrés respiratorio agudo. Y eso es basándose en la lectura de gases arteriales. Ellos usan el índice PAFI, que fue el que vimos también en la exposición del día viernes en el caso clínico. Entonces, ellos definen cuando este índice de presión parcial de oxígeno y el FiO2, la presión del FiO2, es menor a 300. Entonces eso también puede definir como un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ok, también toman en consideración si el paciente requiere o no de soporte ventilatorio. El tiempo de inicio de los síntomas y el origen del edema. Eso es lo que se conoce como los criterios de Berlín. ¿Y cómo vamos a ver nosotros las características radiológicas del síndrome de distrés respiratorio agudo? Bueno, entonces son opacidades bilaterales y difusas que tienden a ser parchadas, homogéneas y que afectan al menos 3 cuadrantes, que es como podemos ver en la imagen que les coloqué aquí, ¿verdad? Entonces vemos que son parchadas, difusas, que abarcan más del 75%, es decir, más de 3 cuadrantes de los campos pulmonares. Y como vemos, el patrón es algodonoso. No es ni retículo nodular ni reticular, ¿verdad? Entonces, es una de las características. Ahora bien, ¿por qué tengo señalado estas flechas? Por ejemplo, la aspiración y el casi ahogamiento, que son otras causas de enfermedad alveolar aguda, también nos van a llevar a un patrón similar, ¿verdad? Ok. Otra de las causas de enfermedad alveolar aguda es la hemorragia. Y aquí es donde abordamos el otro objetivo de la clase, que es el síndrome de pulmón-riñón. Entonces, en el síndrome de pulmón-riñón, lo que se caracteriza es, ya les digo, aquí está. Hay 4 causas principales del síndrome de pulmón-riñón. Una de ellas es el síndrome de Goodpasture, la vasculitis sistémica, las enfermedades autoinmunes y la microangiopatía trombótica. ¿Cuáles son las características del síndrome pulmón-riñón? Entonces va a haber una hemorragia alveolar, una glomerulonefritis rápidamente progresiva y mal pronóstico del paciente. ¿Por qué? Bueno, entonces, porque principalmente se afectan los pulmones y los riñones en estas enfermedades. Clínicamente, el paciente va a presentar hemoptisis, disnea y daño renal agudo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el síndrome de pulmón-riñón fue descrito por primera vez en 1919 y tiene una alta mortalidad. Cuando pensamos en el síndrome de pulmón-riñón, lo primero que se nos debe venir a la mente es el síndrome de Goodpasture, que es el prototipo de la enfermedad. Entonces, este se caracteriza por hemorragia pulmonar, glomerulonefritis y la presencia de anticuerpos antimembrana basal, que fue como la membrana basal es lo que, como pudimos ver en la parte anatómica, es lo que rodea el alveolo, ¿verdad? Entonces, cuando estos anticuerpos atacan la membrana basal, entonces ocurre esta hemorragia. Bien. La vasculitis sistémica la podemos diferenciar de pequeño vaso o de grande vaso. Cuando pensamos en vasculitis de pequeño vaso, pues pensamos en vasculitis de ANCA, ¿verdad? Y cuando pensamos en vasculitis de grandes vasos, nos orientamos más hacia la arteritis de Takayasu. Estas enfermedades
como su nombre lo dice, afecta arterias, capilares y vénulas, principalmente del pulmón y del riñón. Hay otras afecciones, enfermedades autoinmunes, como ser el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la esclerosis sistémica, que también por el componente autoinmune va a causar destrucción de los tejidos circundantes al alveolo, provocando la hemorragia que se manifiesta clínicamente como hemoptisis y dañando también los riñones, ¿verdad? Provocando una glomerulonefritis, una inflamación del glomérulo. Y la microangiopatía trombótica se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Entonces, si bien es cierto, están bien definidas estas enfermedades, radiológicamente no es tan fácil poderlas definir. Entonces, de ahí es la importancia de que el clínico nos brinde a nosotros los antecedentes del paciente, ¿verdad? Para poder nosotros orientarnos un poco mejor y poder colaborarle al clínico. Bien, entonces, esto es hablando de la enfermedad alveolar aguda. Ahora, si pasamos a la crónica, entonces nos encontramos 4 causas principales, que son el carcinoma de células broncoalveolares, la proteinosis de células alveolares y sarcoidosis y linfoma. Entonces, vamos a abordar primero el carcinoma de células broncoalveolares. Este carcinoma de células broncoalveolares se caracteriza por ser, bueno, es muy poco frecuente para comenzar, y también se da en personas con el antecedente de no ser fumadores. Es más frecuente también en mujeres asiáticas, ¿verdad? Así está descrito. Y su principal característica es que es no invasivo y no es metastásico. También es el único tumor que podemos ver radiológicamente presentando un broncograma aéreo. Y es muy similar a la neumonía. Si ustedes ven en la imagen, al simple vista podemos pensar que se trata de una neumonía, ¿verdad? Pero por eso es importante que el clínico nos brinde los datos clínicos, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. No es lo mismo algo que se ha instalado de forma aguda como esta, que por eso es dentro de la categoría de las crónicas, puesto que el paciente va a presentar síntomas crónicos, ¿verdad? Y no va a ser de instalación aguda. Ahora también tenemos la proteinosis de células alveolares. Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de surfactante, ¿verdad? Entonces, el surfactante, como mencionamos, es ese elemento que se encuentra dentro del espacio alveolar que permite que no se colapse, pero es degradado por los macrófagos alveolares, pero al no ser degradados por los macrófagos alveolares, entonces se retiene o se acumula este surfactante dentro del espacio alveolar y entonces va a producir síntomas en el paciente como disnea, astenia, malestar general. Son síntomas un tanto inespecíficos que podrían relacionarse a cualquiera de las otras patologías. Entonces, esta es otra de las que el diagnóstico se hace por descarte. Y el tratamiento que se hace en estos pacientes, pues, es un lavado bronquial, ¿verdad? La sobrevida de estos pacientes con esta patología es del 80% a los 5 años. Casi todas estas enfermedades, no lo he mencionado, pero es importante ver que responden a tratamiento inmunosupresor, salvo las que son infecciosas, ¿verdad? Pero de ahí todas responden a tratamiento inmunosupresor. Y ya por último, hablando de la sarcoidosis y linfoma, los voy a mencionar juntos porque producen un patrón similar. Entonces,
la característica de la sarcoidosis es que va a haber estas células inmunes, van a formar masas que se conocen como granulomas. Característicamente, o es muy característico que estos granulomas se ubiquen para iliares, perdón, y para traqueal derecho. Entonces, cuando vemos estas imágenes iliares y para traqueal derecho, entonces vamos a pensar en sarcoidosis. Aunque la sarcoidosis cursa por 3 etapas, que la primera etapa es la formación de los granulomas con linfadenopatías, como vemos acá, por eso lo englobé junto con el linfoma. Y la segunda etapa es cuando tenemos, aparte de la linfadenopatía, tenemos un patrón intersticial, ¿verdad? Una enfermedad intersticial. Y la tercera fase es cuando esta linfadenopatía se reduce y solamente queda la enfermedad intersticial. Entonces, a manera de resumen, es importante poderlo diferenciar la enfermedad alveolar de la intersticial. Y claramente en las radiografías de tórax es muy, bueno, no es que es muy fácil, pero es relativamente fácil poder discernir entre si se trata de una enfermedad alveolar a una intersticial. Aunque, por ejemplo, en la enfermedad intersticial que cursa con un patrón retículo nodular, si es muy marcado ese patrón, entonces puede tender a confundirnos con a que se trata de una enfermedad del espacio alveolar. Eh, Básicamente, eso es lo que tenía preparado para la clase. No sé si tienen alguna duda o comentario.